Muy bien, muy buenas tardes, buenos días ante todo. Eh, el día de hoy tenemos la clase de aptitud verbal que nosotros conocemos también como razonamiento verbal. ¿Ok? Muy bien. El tema del día de hoy corresponde a formación de palabras, estructura y derivación. Continuamos con el tema anterior, pero ya en esta ocasión vamos a ver acerca de la estructura y derivación de las palabras. Vamos a ubicarnos en tu libro, ¿sí? Si no lo tienes, pues igual te paso aquí a explicar el contenido de lo que vas a ver en la actividad del día de hoy. Muy bien, para recordar que la palabra es la unidad lingüística dotada de significado léxico o gramatical. ¿Ok? Solamente para recordar ese significado, pues ya lo vimos la clase anterior. La estructura de las palabras pueden ser de la siguiente forma. Tenemos el lexema o raíz, los morfemas. Y dentro de los morfemas tenemos a los morfemas gramaticales, los morfemas derivativos. Y luego veremos las palabras primitivas y derivadas. Bien, empezamos con el lexema o raíz. Estos aportan el contenido absoluto del signo lingüístico. Tienen significado pleno, recogido en los diccionarios y constituyen el núcleo o raíz de los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ¿no? Los derivativos, dice, son los prefijos si van antes del lexema y sufijos si van después. Bien, aquí cabe recalcar que el lexema raíz es la palabra principal, esencial, que da origen a otras. Por ejemplo, si yo digo pan, en este caso estoy hablando de un lexema, pan, porque a través de este lexema es que yo voy a formar otras palabras o van a derivar otras palabras. Panadero, pancito, etcétera, ¿no? También tenemos a los morfemas, que dice que es la parte variable de la palabra. Pueden ser gramaticales, género y número, y derivativos, tamaño, negación, intensidad, etc. Son llamados prefijos y sufijos. Entonces, estos morfemas pueden ser prefijos y sufijos. Por ejemplo, inmóvil, ¿no? Tenemos aquí el término in, que vendría a ser un prefijo en este caso, ¿no? Aquí, casucha. Bueno, aquí corregir, ¿no? Porque el término casucha, esta terminación ucha, vendría a ser un sufijo, ¿ya? No sería un prefijo, sino un sufijo. Aquí sí para corregir allí y dejar en claro el concepto. Aquí también observamos una raíz. La raíz de casucha sería cas, porque con esta raíz o lexema puedo formar otras palabras, derivar otras palabras. Por ejemplo, casucha, como está acá, casita, ¿no? Caserío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. En inmóvil, si lo preguntaban, el lexema o raíz sería móvil, porque a través de este lexema o raíz voy a formar, voy a derivar otras palabras, como por ejemplo movilidad, movilístico, o también formar la palabra automovilístico. ¿Sí? Okay. Muy bien. Tenemos aquí también los morfemas gramaticales. Estos, dice, son aquellos que añaden al lexema nociones de género y número en los sustantivos y adjetivos, y de número, persona y tiempo y modo en los verbos. Por ejemplo, hermano, herman vendría a ser mi lexema o raíz. Y esta O viene a ser un morfema gramatical, ¿sí? En este caso, un sufijo. Cuadernos, o en este caso tenemos la S. Esta S es un morfema gramatical, ¿ya? Que me va a indicar un número en plural, ¿ok? Y cuaderno vendría a ser la raíz o lexema. Lo mismo pasa aquí con el verbo, ¿no? Competíamos. Compet vendría a ser
la raíz o lexema y la terminación íamos es un sufijo de tipo morfema gramatical que va a indicar, ¿ya? Me va a indicar a mí el número, el tiempo, la persona y el modo. Aquí hay que agregar que es modo, ¿ya? Modo, no modo. Debe decir modo aquí. Muy bien. También tenemos los morfemas derivativos, ¿ya? Los morfemas derivativos son aquellos que se unen al lexema para formar nuevas palabras o aportar a su significado una idea de cantidad, cualidad, de situación, de tamaño. Según cuál sea su posición dentro de la palabra, los derivados pueden ser prefijos o sufijos, ¿no? Por ejemplo, si digo desnutrir, ¿sí? Los prefijos van colocados antes del lexema, como en inhabitables. Aquí el prefijo sería des. Sufijo. Los sufijos van colocados después del lexema, como en utilísimo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la terminación ito. Esto vendría a ser un sufijo. ¿Ok? Muy bien. Estamos viendo aquí de forma general, ya voy a hacerte la aclaración aquí. Estamos viendo de forma general los morfemas, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer más fácil la aplicación de los ejercicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque también existen los tipos, aparte del prefijo, sufijo, los infijos, que ya vamos a ver a continuación, te voy a mostrar luego en la actividad, que hay un pequeño concepto allí que indica qué son los infijos, pero no los vamos a estudiar como propiamente dicho. Solamente te lo he colocado a modo de que tengas un contenido extra, ¿no? Para que tú lo sepas, ¿sí? Y tampoco vamos a ahondar en los derivativos, pues la explicación de todo esto sería muy amplia. Por eso es que colocamos aquí prefijos y sufijos. Lo mismo aquí, ¿no? En los morfemas gramaticales, que indican, como bien dicen, género, número, o de sustantivos y adjetivos. O en el caso de los verbos también, ¿no? Sus accidentes gramaticales. Muy bien. Tenemos entonces aquí las palabras primitivas y derivadas, ¿ya? A partir de una palabra primitiva, palabra que no procede de otra, así se le llama por eso primitiva, podemos formar nuevas palabras que llamamos derivadas, añadiéndole prefijos o sufijos. Por ejemplo, una palabra primitiva es árbol. Aquí, pregunta. Me preguntarán por allí, si árbol no podría ser también, como usted nos ha explicado acá, un lexema o raíz. Sí, así es un lexema o raíz también. Entonces lo puedo considerar como un lexema o raíz. En el caso de la palabra poner, también puedo considerar que es un lexema o raíz. También lo es, porque a través de ella se pueden formar otras palabras, ¿sí? O derivan otras palabras. Como por ejemplo aquí me dan, con árbol me dan las palabras derivadas arboleda o arbolito. Y en poner me ponen reponer o contraponer. ¿Ok? Muy bien. Entonces así tenemos palabras primitivas que son esenciales, es una sola palabra y que de esta proceden otras. Y las derivadas que tienen como antecedente una palabra primitiva, ¿ok? A la cual se le ha añadido o bien un prefijo, sufijo o ambos, ¿no? En el caso de los prefijos y sufijos, ¿sí? Aquí en tu libro vas a poder observar un listado, ¿ya? Un listado de prefijos más usuales, los más usuales, los que normalmente vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dan principales prefijos y como concepto me dicen, ¿no? Que los prefijos se añaden delante del lexema o raíz de las palabras y añaden significados que veremos más abajo. Por ejemplo, decimos, ¿no? Hacer. Hacer vendría a ser un lexema o raíz y des, la terminación des, vendría a ser un prefijo, ¿sí? En el caso de rehacer, también esta re, este pedacito que dice re, viene a ser un prefijo. Y esta partecita que dice hacer, viene a ser un lexema o raíz. Ok, entonces tenemos aquí un listado bastante amplio
de lo que son los prefijos más usuales, los significados y ejemplos, ¿no? Es importante que lo observen y que también traten de utilizarlo con palabras, porque en realidad esa es la única forma de poder aprenderlas, poniéndolas en práctica, ¿no? Formando otras palabras con estos prefijos, ¿sí? En el caso de los sufijos, estos van después del lexema y también aportan un significado en concreto, ¿ya? Ya sea ayuda a formar, en este caso, nombres, adjetivos o verbos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos blancura. Blancura tiene aquí, ¿sí? Ponemos aquí, subrayo, el lexema. Blanc vendría a ser su lexema o raíz. Y este pedacito de aquí que dice ura vendría a ser un sufijo, ¿sí? Lo mismo con verdadero. La terminación ero viene a ser un sufijo. ¿Por qué? Porque está yendo después de la raíz. Entonces los sufijos, se ubican después del lexema o raíz. Aquí también tenemos un listado de sufijos más usuales con los que más se va a trabajar. No son los únicos, ojo, son los más usuales y por ello se te ha colocado aquí en el libro un listado para que también los tengas en cuenta al momento de ya sea elaborar palabras, construir palabras, o en el caso de querer de repente saber el significado de algunos sufijos, ¿sí? Vienen aquí inclusive los sufijos que forman adjetivos. Okay. Bien. Estas hojitas las vas a desarrollar ya en tu libro, ¿sí? Las desarrollas allí. Acá también tienes una pequeña tarea, ¿sí? Y eso es con respecto al libro, que tienes que ir avanzando. No te preocupes, que de igual forma se te va a hacer la corrección en clases cuando ya podamos asistir a las presenciales, a las clases presenciales. Allí haré la aclaración de cada una de estas palabras, ¿sí? Y también vas a verificar tus respuestas, las respuestas que hayas colocado, ¿sí? Entonces, te pido que por favor desarrolles la actividad del libro. Bien. Ahora nos vamos a la actividad en tu cuaderno, ¿sí? La actividad en tu cuaderno consiste en lo siguiente. Aquí te voy a colocar el link del video que estás observando para que puedas, en este caso, copiarlo al YouTube para que puedas observar esta explicación. En el caso de lo que está en rojo, dice copiar en tu cuaderno. Quiere decir que todo el contenido que aquí se presenta, a partir de aquí, todo esto, lo vas a copiar en tu cuaderno. Por eso es que, considerando que va a haber un copiado, una transcripción al cuaderno, es que estoy colocando el contenido más resumido, ¿sí? Y solamente lo esencial y lo más resumido posible para que tengas el tiempo necesario para copiarlo y luego para desarrollar las actividades que te he colocado, ¿sí? Formación de palabras, estructura y derivación. Copias la fecha del título. Y bueno, aquí están los conceptos que hace un momento acabamos de ver, ¿sí? Te he colocado aquí lo de los infijos también, que no lo vamos a aplicar, pero solamente te lo he colocado para que lo tengas en cuenta, nada más como un dato plus o adicional. En los ejemplos, ¿sí? Son los mismos que has visto en la parte del libro, ¿sí? Y aquí te coloco unos ejercicios para que separes prefijos, lexema o raíz y sufijos de cada palabra, ¿sí? Por último, no te olvides, te voy a colocar aquí, ¿no? Como tarea, ¿sí? Ahí le voy a poner tarea, ¿no? Desarrollar, aquí le ponemos, desarrollar el libro, las páginas en tu libro tienes para desarrollar las páginas 20, 21 y 22, ¿sí? 20, 21 y 22,
Asimismo, te recuerdo que vayas desarrollando los ejercicios del libro de los temas 1 y 2 que ya se desarrollaron en, en clase, ¿sí? Ya lo hemos desarrollado, ¿sí? Te pido por favor entonces que puedas desarrollar los temas del libro, ¿ya? De los temas que hayamos avanzado hasta el momento, ¿sí? Entonces hasta aquí nos quedamos, estamos avanzando con el tema, ¿sí? La siguiente semana continuaremos con el tema faltante, ¿ok? Muy bien chicos, eso ha sido todo. Ya saben, cualquier duda me consultan al WhatsApp mediante una llamada de repente o algún escrito o audio, ¿sí? Que tengan ustedes un buen día. Nos vemos.